Estás escuchando Un Domingo en su Hogar por Rancagua FM. Y ya retornamos, estamos en la última edición de este año 2024 de Un Domingo en su Hogar, domingo 29 de diciembre. No queda nada para la llegada del 2025 y, por supuesto, les invitamos a que nos acompañen todos los días en la programación de la radio más antigua de Chile a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro dial 99.5 radiorancagua.cl en la web, nuestra aplicación Radio Rancagua. Y como siempre lo decimos, gracias a la nueva clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, que nos da estos minutos, tenemos el agrado de tener a nuestra invitada de este domingo. Nos referimos a la doctora Jacqueline Navas. Sí, hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Jacqueline Navas, experta en nutrición, bienestar, quien nos guiará con recomendaciones prácticas para disfrutar de estas fechas tan especiales sin descuidar lo más importante como es nuestra salud. Durante este diálogo, durante esta conversación, durante esta entrevista abordaremos temas claves sobre cómo manejar los excesos, elegir opciones saludables y por sobre todo cuidar nuestra alimentación mientras disfrutamos de las comidas típicas de las celebraciones. Así que, atención, prepárense para aprender cómo encontrar el equilibrio entre disfrutar y cuidarnos. Así que desde ahora le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Jacqueline Navas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no la escuchábamos, Sí, así que es un mucho tiempo, agrado. la verdad. Es un agrado. Muchas gracias. Pero Bueno, todo, primero agradecerles por la invitación. claro, ¿todo bien, doctora? Sí, todo muy, muy bien. Muy entusiasmada de poder hablar con ustedes el día de hoy sobre estos temas que en general son preguntas que se hacen los pacientes y me gustaría que en esta entrevista pudiera entregarles cosas prácticas, ya algunos tips, interrogantes que los pacientes presentan en las consultas o que de repente te preguntan, que cosas que van sucediendo y así que el enfoque de hoy va a ser como muy práctico. Efectivamente, eso es lo que esperamos, ¿ah? Cosas prácticas que la gente lo entienda perfectamente y así evitar las malas consecuencias. Y, como decíamos en el encabezado, disfrutar y cuidarnos. Totalmente. Doctora Jacqueline Navas, ¿qué características tienen los alimentos típicos de estas celebraciones que podrían afectar nuestra salud? Ya, en general estos son alimentos que están caracterizados por ser altos en calorías, grasas saturadas, azúcares, sodio y tienen un gran grado de procesamiento. Por ejemplo, los postres, los aderezos, las empanadas, las bebidas alcohólicas, que si bien son muy sabrosos, cuando son consumidos en exceso podrían llevar algunas consecuencias como alzas de peso, edema o retención de líquidos y descompensaciones en algunas personas que tienen algunas enfermedades de base, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, entre otras. Otro punto que tenemos que tener en consideración de las características de las alimentaciones y de los bebestibles en estas fiestas tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol. ¿Ya? En exceso, este alcohol produce un tóxico llamado acetaldehído, que es generado por la metabolización del alcohol por una enzima que nosotros tenemos, que se llama alcohol deshidrogenasa, y genera una serie de síntomas que es lo que comúnmente nosotros llamamos como resaca, ¿ya? Y estos pueden llevar a trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos, deshidratación por el efecto diurético de alcohol, o sea, el efecto diurético perteneciente al alcohol, y alteraciones de electrolitos que podrían llevar a producir cefalea, debilidad, fatiga e irritabilidad. Y otro factor que tenemos que tener en consideración en estas fiestas tiene que ver con el alza de la temperatura, ya que propiedad del verano, ya que algunos alimentos poseen cadena de frío y con el alza de las temperaturas, esta cadena de frío se rompe y eso nos puede llevar a tener una eventual intoxicación alimentaria, así que también hay que tenerlo en consideración. Perfecto. Bueno, escuchamos la voz de la doctora Jacqueline Navas, que es experta en nutrición y del Centro de Metabolismo y Nutrición que tiene la clínica Clever Salud, que a esta hora nos acompaña. ¿Y qué consejo daría para disfrutar las comidas tradicionales sin excesos? Ya.
Primero hay que tener algo en consideración de que por qué es importante prestar atención a nuestra alimentación en las fiestas, y es porque diciembre es un mes que se caracteriza por tener muchos eventos sociales. Tenemos fiestas del trabajo, graduaciones de colegios, universidades, además de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y estas fiestas por lo general se acompañan de comidas abundantes y con gran contenido calórico, lo que nos predispone a que eventualmente podamos tener aumento de peso, sentimientos de culpabilidad posterior a estas fechas, que es muy característico, y en ocasiones empeoramiento incluso de enfermedades de base, como por ejemplo la diabetes. Por eso es importante entender que si recuperamos prontamente nuestros hábitos alimentarios de hidratación y de ejercicio los días posteriores, estos cambios durante la fecha no deberían influir en el largo plazo. Por lo tanto, es importante recalcar el equilibrio entre la alimentación, el ejercicio y la hidratación, que esto debe ser un hábito cotidiano y que nos va a permitir disfrutar de nuestras relaciones sociales o familiares sin estar a la expectativa de que algún alimento vaya a influir en el peso después de comerlo. Y con respecto a los consejos que yo daría para disfrutar estas comidas tradicionales sin exceso, que esa fue tu pregunta, ¿cierto? Exacto. Acá van los tips. Primero había que entender el contexto. Ya, dentro de estos consejos, el primer consejo que yo doy es comer lento y de forma consciente. ¿Y eso qué significa? Es llevar todos nuestros sentidos al plato que tenemos al frente. Ver sus colores, oler el aroma de estos alimentos, saborear los alimentos y sentir las texturas y sensaciones que nos lleva al tenerlo en nuestra boca, y esto se conoce como mindful eating y nos da la capacidad de poder conectarnos con nuestra alimentación. Otro de los consejos sería no excederse con el picoteo previo, tener cuidado con estos cócteles previos a la cena para poder disfrutar de la cena y no así consumir alimentos en exceso, respetar nuestros horarios de alimentación sin saltarse las comidas ante la expectativa de la cena que viene la noche. Otra alternativa puede ser preparar una colación liviana antes de la cena, como por ejemplo yogurt con fruta fresca. Otro consejo sería limitar las bebidas azucaradas o alcohólicas, considerando que un cc de alcohol aporta 7 kilocalorías. Otro consejo que es bastante práctico es que después de la cena, idealmente sacar los alimentos restantes de la mesa para evitar picoteos. Existen múltiples investigaciones publicadas en revistas científicas que tienen revisión de pares que mostraron que cuando a las personas se les aleja la comida, tienden a comer mucho menos, porque a mayor esfuerzo tienen menor consumo. Por lo tanto, una estrategia podría ser quizás poner si vas a poner algún tipo de alimento como para que la gente quiera después, sea una mesa auxiliar lejana, cosa de que tengan que pensar mucho más antes de tomar la decisión de consumir el alimento. En el caso de sobremesa, preferir infusiones, por ejemplo. Y otra cosa, finalmente, que no debemos descuidar y que nos ayuda a disfrutar mucho más estas fiestas, tiene que ver con el ejercicio. Para aquellas personas que ya practican ejercicio, no descuidar su pauta de ejercicio, y para aquellas que no practican o quieren comenzar, sería lo ideal en estas fechas, y también aumentar la actividad física, que puede ser realizando caminatas, bailando las fiestas, etcétera. Doctora Jacqueline Navas, aquí los auditores siempre hacen consultas y Sí, me preguntan respecto cuál es la hora ideal para cenar en Año Nuevo. ya. Esa es una pregunta que en realidad, si bien uno tiene que tener en consideración que estas son como fechas excepcionales, o sea, lo ideal siempre, sacando las fechas, es no consumir alimentos muy tarde, y yo creo que una hora prudente en la cual se ajustaría un poco sería 10 de la noche, 11 de la noche, no más allá, cuando ya comes muy, muy tarde, no solamente tienes un mayor impacto también a nivel de poder conciliar el sueño, y que la parte del sueño es muy importante en todo lo que tiene que ver con el metabolismo, sino también con la tolerancia de los alimentos. Entonces, 10 de la noche me parece una hora muy adecuada. Es decir, lo ideal también, yo le escuchaba a usted, doctora, que es no cambiar los horarios prácticamente, mantenerlos. Claro, o sea, si los mantienes en un equilibrio, también hay que tener consideración que estos días son bien, yo siempre le digo a los pacientes, estos días son como un poco caóticos, la gente corre, tiene muchas actividades, muchas cosas que hacer, entonces tratar de ajustarse de manera muy flexible a nuestros horarios de alimentación, y en el caso de que estemos fuera, por ejemplo, sea porque estamos haciendo una actividad o algo por el estilo,
tratar de tener algunos snacks, cosa de que sigan manteniéndose en nuestros horarios. Este cambio de horario, doctora Navas, ¿podría afectar también la temperatura corporal y el metabolismo? Bueno, en general sucede de que con la estacionalidad hay algunos cambios en las cosas cotidianas que hacemos. O sea, tenemos más horas de luz, tenemos mayor temperatura, entonces lo primero que se impacta, bueno, primero tiene que ver, que aquí nos vamos a salir un poco de esto, pero lo primero Claro. el impacto que tiene que ver con la calidad del sueño y con la conciliación del sueño. Entonces ahí yo feliz de que podamos hacer posteriormente algo sobre higiene del sueño, que hablemos, sería muy interesante porque es un tema que a todos nos atañe. Y otra cosa que tiene también que ver con los horarios y con las decisiones alimentarias. Entonces sí se afecta con el calor. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Jacqueline Navas, experta en nutrición del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever. Ahí tienen un equipo, doctora, multidisciplinario que está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado específicamente para abordar la obesidad. Eso es muy importante también, ¿ah? Sí, totalmente. El enfoque que hoy en día se da a esta enfermedad tiene que ver con el manejo multidisciplinario, porque no es solamente por comer. Las personas lo tienen muy asociado que tiene que ver con la ingesta. Esta enfermedad que es la obesidad y que uno siempre repite eso, tiene un carácter multifactorial. O sea, significa que tienen otras cosas que ver que hacen que una persona finalmente pueda desarrollar obesidad. No es exclusivo en relación a la comida, o sea, es un factor más. Por eso es que el manejo de esta enfermedad tiene que ser de carácter multidisciplinario para que se logren resultados que se mantengan también a largo plazo y que ayuden también a disminuir la carga de enfermedad. Claro, ustedes de todas maneras ahí garantizan que cada paciente reciba la atención adecuada y personalizada según sus necesidades. Totalmente, el manejo tiene que ser personalizado. Claro, eso, cada persona tiene un tema independiente. Claro. Doctora Navas, ¿cuál es la importancia o cómo podemos equilibrar los platos festivos con opciones más saludables? Ya. Hay que recordar que la conducta alimentaria, y es algo que yo siempre le menciono a los pacientes en la consulta, está relacionada con la cultura en la que vivimos, las experiencias que tenemos, las preferencias, el acceso económico, lo social, lo familiar, etcétera. Y nuestra cultura latinoamericana, en particular, está muy arraigada a tener celebraciones o reuniones en torno a la comida. Yo creo que todos en algún momento hemos asistido en alguna invitación familiar, etcétera, y siempre hay comida. Entonces, eso es parte de la cultura latinoamericana. Por eso es necesario considerar ese aspecto al momento de tomar la decisión de elegir un alimento. Una de las estrategias más eficientes para poder alimentarse de manera saludable y a la vez compartir las opciones de alimento que hay en la cena es con respecto al manejo de las porciones. En la consulta yo les enseño a mis pacientes un ejercicio muy práctico que les voy a enseñar el día de hoy, como para que podamos todos, de cierta manera, aplicarlo en nuestras celebraciones. Entonces, es el siguiente. Vamos a dividir nuestro plato de la cena navideña en 4 partes, ¿ya? Donde 2 de esas 4 partes, o la mitad de nuestro plato, vamos a poner todos los vegetales que tengamos disponibles en nuestra cena. Que aquí la palabra clave es la variedad. Mientras más colorido y más variado sea nuestra mitad de plato con vegetales, va a ser mucho mejor, ¿ya? El otro cuarto de nuestro plato es donde vamos a poner nuestras proteínas, que pueden ser de origen animal o vegetal. De origen animal, ejemplo, pollo, pescado, pavo, cerdo, etcétera. E idealmente elegir preparaciones que sean asadas, al horno, a la parrilla y evitar empanizados o frituras. Proteínas de origen vegetal, las legumbres. Son una gran fuente de proteínas de origen vegetal que además tienen fibra y otros nutrientes que nos ayudan mucho. El cuarto restante que nos va a quedar de nuestro plato va a corresponder a los hidratos de carbono, que estos serían pan, pastas, papa, arroz, harina, cereales. Ahí en ese mismo cuarto va incluido el choclo y el zapallo, que esa es la pregunta que siempre me hacen. ¿Ya? Si nosotros dividimos nuestro plato en esas proporciones, vamos a poder alimentarnos de la misma manera
que está el resto, considerando que la alimentación tiene un componente cultural y social, y también de compartir. Vamos a comer lo mismo, pero en una proporción que va a ser mucho más saludable para nosotros. Otras opciones que podemos tener para equilibrar nuestros platos festivos puede ser usar menos aceite o reemplazarlo por opciones más saludables como aceite de oliva extra virgen, optar por postres caseros con menos azúcar o en base a fruta, agregar frutas frescas o frutos secos sin sal y sin confites como snacks, y no es eliminar el carbohidrato, que siempre la gente piensa que es esa proporción. Bueno, Esos son los tips claro. para equilibrar. Sí, ahí tuvimos un pequeño problema técnico, doctor. A ver si nos puede repetir lo último porque salió entrecortado. ¿Hasta dónde me escuchaste? La última parte, las ¿La últimas última frases. parte? Sí, la última Ya, parte, solamente. ya hablamos de las porciones, ¿ya? Claro, Lo otro tiene que ver con los reemplazos, que tiene que ver, por ejemplo, en vez de usar un aceite común, elegir aceites como aceite de oliva extra virgen, claro. optar por postres caseros que tengan menos azúcar o que sean en base a fruta, agregar frutas frescas y frutos secos que no sean ni confitados ni con sal, como snacks, por ejemplo. Y la idea no es eliminar el hidrato de carbono, es que la gente le tiene mucho susto, sino simplemente es manejar bien las porciones, reducir la porción. Claro, aquí me hacen una consulta sobre las comidas muy picantes, doctora. ¿Ya? ¿Y la consulta cuál sería? Claro, si estos alimentos pueden aumentar la acidez estomacal. Ya, en general, ahí hay un tema, bueno, donde lo más importante tiene que ver con la mucosa, que es nuestra pared más interna del estómago, que cuando está indemne, cuando está sana, los alimentos no se afecta con el consumo de alimentos. En general, las personas que consumen en una cantidad, siempre hablando de cantidades proporcionales, o sea, Claro, no en exceso. Si tú consumes una cantidad adecuada de algunos alimentos que tengan este contenido, que sea un poco más picante y no tienes ningún síntoma, es que tú tienes una mucosa que está sana y que está indemne, entonces no habría ningún problema. Si empiezas a sentir algún síntoma o algún grado de intolerancia, sea con estos alimentos o sea con otro tipo de alimentos, ahí ya hay que empezar a indagar si hay algún tipo de alteración, sea en la mucosa gástrica o sea a nivel del resto del tracto gastrointestinal que pueda generar intolerancia. perfecto. Y eso también podría dificultar eh, esto de poder relajarse para dormir. O sea, yo creo que no tiene que ver tanto con este alimento como tal, creo que tiene que ver más bien con las combinaciones. O Ya, sea, es muy importante saber combinar los alimentos y saber y tener esta capacidad de poder tener, elegir alimentos saludables de una manera como más intuitiva, y eso es lo que uno le enseña a los pacientes en la consulta, o sea, eh, como cuál es la mejor opción y que sea sobre todo rica, que te nutra, que te haga sentir bien, y cuando las combinaciones que estás adoptando te generan enfermedades, ahí hay que tener una evaluación para saber qué es lo que se puede hacer. Y siempre, como le digo a todos los pacientes, esto se evalúa caso a caso, o sea, claro. no existe como términos generales que se apliquen a todos. Bueno, conversamos con la doctora Jacqueline Navas a esta hora aquí en la radio Rancagua. Ella es del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, que está ahí en Cáceres 630, entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, aquí en Rancagua. ¿Quiere agendar una hora con el Centro de Nutrición y Metabolismo? Por favor, este es el call center 640-10600. También lo puede hacer a través de cleversalud.cl y también tenemos redes sociales, ahí todas las redes sociales aparece por @cleversalud. Doctora Navas, ¿cuál es la importancia de la hidratación en estas fechas y cómo mantenerla? Bueno, la hidratación juega un rol fundamental en estas fechas por varias razones. Una está dada por el alza de temperatura y escasa humedad propia del verano, y la otra tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol, que puede llevarnos a deshidratación con mayor facilidad, alterando nuestra salud. Por lo tanto, yo aconsejo lo siguiente. Primero, hidratarse adecuadamente. Hay que distribuir el consumo de agua que nosotros tenemos durante el día, y no hay que esperar a tener sed para consumir agua. Y ya cuando tú esperas es porque ya está el grado de deshidratación
un poco más avanzado. Entonces, repartir el agua consumida durante el día. En el caso de las personas que realizan ejercicio, la hidratación también es fundamental, ya que las pérdidas aumentan por sudoración y es mucho más acentuado en verano, por lo que hay que hidratarse de manera continua. Con respecto al consumo de alcohol en particular, bueno, idealmente uno sugiere evitar el consumo, pero en aquellos casos que se decida consumir alcohol, preferir aquellos tragos que no tengan muy alto grado etílico, gran grado de alcohol, ni aquellos tragos que son muy preparados, como coctelería, por ejemplo, que tienen mucho azúcar, que tienen muchos ingredientes, porque eso nos puede llevar a deshidratarnos mucho más. En vez de ello, preferir alcohol como por ejemplo vino, espumante. Otra alternativa es consumir frutas y verduras ricas en agua, por ejemplo, tomate, pepino, sandía, apio. Preferir alimentos contundentes cuando se consume alcohol, como por ejemplo humus, alimentos integrales, proteínas. Otra estrategia para no llevarnos a la deshidratación mientras consumimos alcohol es acompañar el consumo de alcohol con agua. Por ejemplo, hay algunos autores sugieren que sea una copa de alcohol y un vaso con agua, como para equilibrar de cierta manera y mantenerse siempre hidratado antes, durante y después del consumo de alcohol. Es decir, doctora, Y ir alternando cada bebida alcohólica. claro, totalmente. Lo más importante es mantenerte hidratado si vas a consumir alcohol, porque el alcohol de por sí deshidrata y genera las otras complicaciones que yo te había mencionado anteriormente. Claro, ahí Y al bien. día siguiente, sí, disculpa, Sí, dime. no, yo iba a agregar algo, doctora Navas, ahí luego se generan estos síntomas como el dolor de cabeza, la sequedad en la boca, también Claro, la fatiga al despertar al día siguiente. claro, y eso no solamente obedece a la deshidratación como tal que viene por el consumo de alcohol, sino también a las alteraciones de electrolitos que se producen por el consumo de alcohol, con la metabolización, con estos cambios para poder degradar de cierta manera, para decirlo como muy simple, el alcohol que nosotros consumimos. ¿Ya? Entonces, otro tip que al día siguiente después del consumo, lo ideal es consumir alimentos, por ejemplo, como plátanos y sandías que pueden ayudar a reponer el potasio, el electrolito que yo te había mencionado anteriormente, naranjas que tienen vitamina C, huevos con pan integral que aportan cisteína, que ese es un aminoácido súper clave en la parte de detoxificación, como detox, palta, frutos secos que reducen la inflamación, espárragos que producen detox a nivel hepático. Son algunos tips. Perfecto. Es importantísimo todo lo que nos está diciendo nuestra invitada de esta oportunidad, la doctora Jacqueline Navas, aquí en la radio Rancagua. ¿Es cierto que podemos compensar un exceso comiendo menos al día siguiente? Ya, eso no es algo que sea tan recomendable. O sea, en vez de compensar, hay que enfocarse en volver a los hábitos de alimentación, ejercicio e hidratación habituales lo antes posible. Este es el enfoque que se da. Ya, Cuando hay algunas personas que hacen alimentaciones muy restrictivas o muy disminuidas por miedo a subir de peso en estas fechas, lo claro. cual a la larga puede ser perjudicial, llevando a que una persona pueda tener mucho más hambre y con ello tiene menor conciencia de su conducta alimentaria en el próximo tiempo de comida, lo que podría aumentar el riesgo de ingerir más alimentos procesados, tener atracones, aumentar estrés y cortisol. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es, ok, esto es una fecha excepcional, el evento es excepcional y después yo sigo con mi alimentación, con mis hábitos, pero no solamente la alimentación, saludables, lo más pronto posible. Claro que sí. Doctora Navas, ¿qué estrategias simples nos podría entregar o podrían ayudarnos a planificar mejor las comidas de estas festividades? Ya, acá lo clave tiene que ver con la planificación del menú. Claro, exacto. Cuando tú planificas con anticipación, puedes, tienes más oportunidades de poder elegir alimentos que sean opciones, que sean más saludables, ¿ya? Otra estrategia es averiguar si alguno de nuestros invitados presenta algún tipo de restricción alimentaria, por ejemplo, enfermedad celíaca, o tienen algún patrón alimentario diferente, por ejemplo, vegetarianos o veganos, o si tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera, para poder planificar un menú en el cual todos puedan compartir y disfrutar sin que ello lleve a dificultades tanto para los invitados como para el anfitrión.
hacer un listado también de los alimentos necesarios antes de ir a comprarlos. Eso es muy importante y eso influye en la planificación, no solamente para estas fiestas, sino también para la vida cotidiana. Cuando tú vas con una lista, eso nos ayuda a planificar bien el menú, evitar malgastar el dinero y evitar elegir productos que puedan ser innecesarios o muy procesados. Otra estrategia es cocinar en casa, controlar los ingredientes, preparar menús balanceados con opciones tradicionales, evitar cocinar de más para no tener sobras tentadoras al día siguiente y dividir las comidas, por ejemplo, una entrada, un plato principal balanceado y, por ejemplo, postres pequeños. Claro que sí. Aquí me dicen si es importante evitar en lo posible freír los alimentos. Dice que es a veces es recomendable o no. Como lo mencionaba anteriormente, las preparaciones idealmente que no sean fritas ni que sean empanizadas, estas que como empanizadas, bien Claro, pancito. Eh, Uno puede tener una alimentación que sea muy rica. Yo siempre hablo sobre la sensorialidad de los alimentos porque eso es muy importante. Las personas tienen creen en este mito de que comer sano significa comer fome o comer desagradable o comer de una manera que no sea rica. Y todo lo que tiene que ver con la experiencia alimentaria tiene que ser alimentarse de una forma que uno se sienta bien. Entonces existen, hoy en día es mucho más fácil conseguir por diferentes medios opciones que no tengan que ver con freír para que sea sabroso. Pueden ser al horno, pueden ser grilladas, pueden ser a la parrilla, etcétera. Y para aquellos que tengan una opción de tener un air fryer, que son estos freidoras de aire, eh, también sirve. O sea, es una muy buena opción que da los alimentos bastante sabrosos. Entonces, pero para aquellos que no tienen, preferir otras opciones, como por ejemplo al horno, es una muy buena opción. al vapor también ahí, ¿eh? Al vapor Claro. también, claro. ¿Mm? Lo que pasa es que el vapor es una excelente forma, pero no es como tan común ni tan Claro, utilizada. exacto. Entonces, el horno es algo bastante fácil y asequible. Claro. Doctora Navas, usted hablaba de la planificación, que es lo ideal, ¿no es cierto? Planificar, Claro, ordenarse, todo eso, absolutamente. porque puede que entre los invitados hayan personas con enfermedades crónicas, usted lo mencionó, diabetes, pero también hipertensa. ¿Qué factor como la sal puede influir también? ¿Exceso de sal? Claro, o sea, hay ciertas precauciones que uno debe tener en consideración con algunas personas que tienen algunas enfermedades, como acá nos vamos a referir a diabetes e hipertensión, que son las más comunes. Claro. Eh, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, este año publicó un reportaje súper interesante sobre consejos para pacientes diabéticos en relación a comidas de final de año, donde puso énfasis en que los pacientes con diabetes pueden cuidar su plan de alimentación en estas fiestas y dio una serie de pautas, de sugerencias, que yo les voy a mencionar algunas porque las encontré muy, muy buenas y se pueden aplicar. La primera es comer cerca de su horario habitual para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre, estamos hablando de pacientes diabéticos, o bien consumir una pequeña colación en su horario habitual y disminuir la porción en el momento que corresponda a la cena. Otra estrategia es que si lo invitan a una fiesta, tú puedes ofrecer llevar un plato saludable. Otra es planificar de antemano los hidratos de carbono que van a consumir. Por ejemplo, si estos pacientes van a comer algo dulce, puedo disminuir el consumo de papas, de pan o de pasta. No saltarse las comidas, eso es muy relevante para comer mucho después, ya que cuando se saltan las comidas, como lo había mencionado anteriormente, llegan con mucha hambre al momento de la cena. Por lo tanto, les va a poder dificultar tomar decisiones más conscientes de la comida que eligen. Evitar o suprimir el alcohol y en el caso que se llegue a consumir alcohol, evitar tragos que se preparen con bebidas azucaradas, como jugos o gaseosas. Y para aquellos pacientes diabéticos que mantienen su control glicémico habitual, mantener su control independiente de estas fiestas. ¿Ya? En aquellos pacientes con hipertensión, consejos que se pueden entregar son evitar el consumo excesivo de sal, evitar alimentos muy procesados, porque estos alimentos en general tienen alto contenido de sodio, o alimentos enlatados. Servir los aderezos y las salsas que acompañan la cena de manera aparte, cosa de que las personas que no tengan hipertensión y que deseen consumirlo lo puedan hacer. Dejar saleros en la mesa
para que el resto de las personas puedan salar su alimentación y preparar toda la alimentación de la cena bajo sal y después cada uno, si considera necesario, poder salar sus comidas y evitar el consumo de alcohol. Y acá es súper relevante hacer un llamado de apoyo a amigos y familiares de personas con enfermedades crónicas, en el cual se sugiere empatizar con estos pacientes, empatizar con nuestros familiares que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera. Y hay algunas medidas, por ejemplo, que es, si eres el organizador de la comida en la fiesta, ofrecer comidas festivas tradicionales y opciones más saludables, servir aderezos y salsas aparte, como lo había mencionado, y evitar decirle a las personas con diabetes e hipertensión lo que deben o no deben comer, sobre todo en público. Eso es muy importante, ya que hay que entender que el manejo de las enfermedades crónicas es diferente para cada uno. Efectivamente. Doctora, ya finalizando esta interesante entrevista, nos preguntan la acción de la cafeína, sobre todo en la noche, en estas cenas y todo eso, ¿es mejor evitarlo? Sí, aquí también tiene que ver con otro tema que yo digo siempre, ojalá lo veamos después porque sería muy interesante, que tiene que ver con esta regulación del ciclo sueño-vigilia, que eso es importante porque repercute mucho en la parte metabólica, entre otras cosas. Y la cafeína tiende como a despertar mucho a las personas. Entonces yo siempre recomiendo, no solamente en las fechas, sino en la vida cotidiana, que el consumo de cafeína sea en las mañanas, ¿ya? Como para que Perfecto. nosotros mantengamos dentro de lo posible nuestro ciclo sueño-vigilia lo más acorde y lo más orgánico que se pueda. Existen en el mercado algunas preparaciones de café sin cafeína que son bastante sabrosas, por decirlo de alguna manera, que se podrían entregar como una opción, pero es mejor infusiones. Perfecto. Aquí otro auditor, don Manuel, nos dice, ¿qué tan sano, a ver si la doctora puede responder, qué tan sano es el aceite de coco y cuál es el mejor, me refiero al aceite de coco, claro. Por supuesto, está preguntando acá. Es una muy buena pregunta, así que muchas gracias. El aceite de coco, bueno, en la historia de la nutrición siempre ha existido estos alimentos que de repente salen como muy en alza ¿Ya? y que tienen muchas propiedades y otros que se van en baja y es muy dinámico esto. Con respecto al aceite de coco, hubo unas publicaciones anteriormente que hablaban de muchas propiedades que tenía el aceite de coco. Bueno, el aceite de coco eh, tiene un ácido graso que se llama ácido láurico, que tiene muchas grasas saturadas. Entonces, no es algo que yo aconseje en general por el contenido de grasas saturadas. Lo ideal es que nosotros consumamos alimentos que tengan ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, que esos tienen más propiedades como beneficiosas para nuestro cuerpo, inflamación, etcétera. Entonces, eh, tampoco hay que tener también en consideración que estas grasas tienen, por sus propiedades físico-químicas, tienen puntos diferentes como de alteración en su composición que tiene que ver con la temperatura. Entonces, nunca es recomendable que el ácido, o sea, perdón, que el aceite de coco, que en realidad el nombre correcto es manteca de coco por su solidez, sea frito, por ejemplo, porque ahí altera toda la estructura. Entonces, no es algo que yo en mi consulta comúnmente recomiende el uso. Yo sé que hay unas corrientes de médicos que les encanta el aceite de coco y la verdad es que es un tema controversial. O sea, hay publicaciones que apoyan el consumo de aceite de coco, otros que desaconsejan el uso de aceite de coco. O sea, en ese sentido yo creo que hay que ir evaluando y hay que tener una lectura crítica de la información que uno recibe. En lo particular yo no lo aconsejo actualmente. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, nos dicen. ¿Qué mensaje, doctora Jacqueline Naves, le daría a los auditores a esta hora para que disfruten de buena forma, de buena manera las fiestas sin descuidar su salud? Ya, el llamado es a disfrutar con equilibrio, recordando que este equilibrio entre la alimentación, el ejercicio y la hidratación debería ser un hábito cotidiano y que las fiestas se tratan mucho más que de comida. También
que se centran en celebrar, reflexionar sobre el año que está terminando y pasar tiempo junto a nuestros familiares y amigos. Otro mensaje que es que escuchemos a nuestro cuerpo, que elijamos alimentos de manera consciente y con un consumo con moderación, y también ser empáticos con aquellos que tienen restricciones alimentarias y dar por sobre todo prioridad a aquellos momentos para compartir con la familia. Eso sería el mensaje. Claro que sí. Y lo último, doctora Jacqueline Navas, ¿cómo ubicarla en las redes sociales? ¿Tiene Ya, Instagram? sí, es incipiente, está recién saliendo, pero te ¿Ya? agradezco tu pregunta Claro que porque sí, la pues. idea es poder compartir y poder también tener contacto con las personas que les interesa cambiar su estilo de vida, tener mejor salud, sentirse bien, para ir mucho más allá de un número en la balanza. Mi Instagram profesional es DRA como doctora, punto Jacqueline, es Jacqueline, Jacqueline Navas, que es mi nombre, ¿ya? Ahí ustedes van a poder ingresar y a medida que vaya pasando el 2025 van a empezar a aparecer novedades y cosas para que podamos compartir con los pacientes. Entonces vamos a reiterar, doctora, el Instagram, doctora.Jacqueline Navas, todo Navas, junto, arroba todo junto. doctora.Jacqueline Navas, todo con minúscula. Ahí puede encontrar a nuestra invitada de esta jornada. Le vamos a Claro. agradecer enormemente, doctora No, gracias. Jacqueline Navas, por Quería, su participación. disculpa, quería pedirte si me podrías dar unos pequeños segundos, Por supuesto. muy, muy breve. Y gracias. Quiero aprovechar esta instancia primero para agradecerles a ustedes. Este tipo de iniciativas son muy buenas para que las personas se sientan como acompañadas y orientadas por un personal médico. En este caso fui yo, Claro. pero les agradezco eso. También voy a aprovechar de agradecer a todas aquellas personas que me ayudaron este año a realizar bien mi trabajo. Estoy muy, muy agradecida. Eh, y principalmente les agradezco a mis pacientes. Quiero manifestarles mi profundo agradecimiento de haberme escogido como su médico, de las cosas que hemos avanzado, de que ellos son una gran fuente de inspiración para que pueda crecer académicamente a medida que va pasando el tiempo. Muchas, muchas gracias a todos mis pacientes y espero que tengan todos un lindo fin de año y un exitoso 2025. Muchas gracias. Por supuesto, también para usted, doctora Jacqueline Navas, Gracias. excelente año y esperamos tenerla en otro programa para ir desarrollando temas que Sí, usted principalmente perfectamente nos va a entregar la información que toda la audiencia lo requiere. yo feliz, con mucho gusto, así que espero que tengamos varios proyectos 2025. Perfecto. Nuevamente los agradecimientos en nombre de la audiencia por su participación en el programa. Le enviamos un abrazo, feliz tarde, Muchas feliz domingo y gracias. feliz año 2025. Claro, que descansen todos el día de hoy y que tengan un buen próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, Muy hasta buenas luego. tardes. Adiós.